poco de lo que es mi currículum, la base integral. Yo tengo una trayectoria desde Venezuela y una aquí en México. En Venezuela mi formación fue sobre el área psicopedagógica de psicología educativa. Y aquí, como suele ocurrirnos a la mayoría de los migrantes, me tocó dedicarme a otras áreas, ¿no? Y ahí comencé a trabajar en el área de las ventas. Luego, la bendita pandemia me hizo retomar a mí misma en el área profesional, ya que, bueno, así como comenzamos con pérdidas, pues a mí me corrieron del trabajo en marzo, tenía 5 años trabajando para la empresa y la empresa, por la misma situación, pues decidió salir de los más antiguos y ahí estaba yo. En ese momento comenzó mi búsqueda de qué es lo que voy a hacer. Volví a retomar, comencé a estudiar tanatología, me gradué como tanatóloga y bueno, estoy comenzando a emprender como tanatóloga. Entonces, yo voy a comenzar a hablar un poco, mire, si me ayudas con la presentación, por favor. Ok. El tema de hoy va a ser estrategias para afrontar las pérdidas en medio de la pandemia, pero es desde el punto de vista, tanatológico. Siguiente, mire. Allí aparece un poco de la información que ya en mis redes sociales. Siguiente, mire, un poco mi formación integral. Ya mire, la comentó, seguimos. Y comenzamos diciendo como que es la tanatología. Es una disciplina científica que se encarga de todo lo que tenga que ver con muertes, con pérdidas, con rituales. Viene de la palabra del griego, que es thanatos, muertes, y logos, estudio o tratado. Es un tema muy puntual en este momento que nos está tocando vivir a nosotros, donde llegó la pandemia a desnudarnos totalmente nuestra vulnerabilidad, nos puso en una situación límite que nadie se la esperaba y ante ese tipo de situaciones pues se han generado, hablar de tanatología, es siguiente, mire, es hablar de pérdidas. Se podemos observar, eh, allí hay varios tipos de pérdidas. Me gustaría que brevemente miraran las pérdidas que aparecen allí y del 1 al 9 me dijeran si ustedes han vivido alguna pérdida de esas o conocen a alguien a su alrededor que las haya vivido. Un poco para ponernos en contexto dentro de la pandemia. A ver, Dieguito, de todas esas que están allí, fallecimientos, vejez, adultez, pérdidas afectivas, separaciones, divorcio, que está ahorita como que muy por el mismo confinamiento, que no estábamos acostumbrados a estar todo el tiempo en la casa, sino cada quien en sus actividades. La pandemia nos obligó a compartir con las personas que teníamos que compartir. Con quien te tocó era con quien tenías que estar. Entonces dice la gente, no, que ahora con la pandemia hay más separaciones, hay más divorcios. No. Lo que pasa es que eran situaciones que no se estaban tratando antes de la pandemia y en esta situación pues salen a flote. Entonces ahorita como que hay muchas separaciones y divorcios. El desempleo, las pérdidas del desempleo ha aumentado muchísimo, lamentándolo mucho, empresas que han tenido que cerrar. En lo personal, lo más directo, la empresa donde yo trabajaba, pues nos despidieron y tuvieron que adaptarse ahora a una, entre paréntesis, nueva normalidad, que yo no lo veo como nueva normalidad porque es algo totalmente diferente. Es algo totalmente diferente a lo que nos estamos enfrentando. Y ya de una manera un poco más parcial, porque podemos observar que ya se está saliendo a la calle, obviamente con las medidas de autocuidado, pero al menos yo he visto que hay mucha gente en la calle.
mucha gente con la conciencia del cuidarse y cuidar al otro, como también gente que no tiene ese tipo de conciencia. Las pérdidas materiales, pues ni hablar. Gente que ha tenido que vender sus coches, que ha perdido casa, porque los bancos dieron un plazo determinado, pero ya el plazo ya se acabó, ya el plazo se acabó, igual con las tarjetas de crédito, ya todo eso se acabó y al banco pues lo que le interesa es que tú le pagues, así de sencillo. Las pérdidas de la autonomía, porque de repente a ti te provocaba salir, ir al parque, ir a trotar o ir a un evento masivo y ya nada de eso lo puedes hacer. Todo está como limitado. Esta pandemia nos obligó no solamente a colocarnos la mascarilla, sino a estar con nosotros mismos, a estar con lo más íntimo, a estar con lo que realmente es significativo. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes una pérdida o ponte que estás en un momento, una situación de una enfermedad muy grave, ¿quiénes son las personas que van a estar allí? De seguro que van a ser Familia. tus familiares. Ahí no te vas a conseguir al jefe. Ahí no te vas a conseguir. No, ahí te vas a conseguir a tu familia, a tus amigos más cercanos. Entonces a veces le damos más importancia y más valor al trabajo, a otras cosas, a entretenernos y las personas significativas, y eso te das cuenta sobre todo cuando tienes una pérdida, no le prestas la atención debida. Entonces, todo esto, pérdidas por migración, yo le puedo hablar a título muy personal, es muy doloroso, con muchos paisanos que están en Colombia, que estaban en Colombia, que también la situación está bien difícil allá, tuvieron que regresarse a Venezuela, decir, bueno, si me voy a morir, pues prefiero morirme en mi país que en un país extraño donde ahorita con la pandemia se han agudizado las necesidades, no solamente para los oriundos del país, sino para los extranjeros, para los que están allí, los que tienen menos posibilidades. Este, pérdida de ilusión de proyectos, porque no solo cuando se pierden vidas, también se pierden sueños, ilusiones, eh, esperanzas, todo ese tipo de pérdidas. Bueno, seguimos. La siguiente, necesariamente cuando hablamos de pérdidas, tenemos que hablar de duelo de dolor, lo que te llega. La descripción específica para una pérdida es que sea significativa, porque de repente tú puedes tener un coche y bueno, te lo robaron o hubo un accidente y se perdió, y a lo mejor no estabas tan apegado al coche. Digo el coche por decir algo común, ¿no? El coche, pero a lo mejor si el coche era un coche que te dieron cuando te graduaste de la universidad o un coche que dejó algún tu papá luego que falleció, para ti tiene otro significado esa pérdida. Entonces, duelo necesariamente debes tener un significado para la persona. Hay diferentes tipos de duelo. Por lo menos hay duelos desautorizados. Un duelo desautorizado puede ser cuando una persona está embarazada y pierde el bebé. Como que la gente lo ve como que, como el bebé todavía no había salido a la luz, pues no era vida. Pero ¿qué tal para la mamá? ¿Qué tal para el papá? Por ejemplo, esos que me parecen a mí que son como bien fuertes, como los duelos de desaparecidos. Imagínate cómo se puede sentir una mamá que se le haya desaparecido el hijo. No sabe si llorarlo porque está vivo, no sabe si lo va a encontrar, no sabe. Entonces, no puede llegar a ser esos rituales tan necesarios que se necesitan para ir procesando ese transitar de las pérdidas. Los duelos traumáticos como suicidio, homicidio, accidentes, son traumáticos por los impactos y también porque están rodeados de muchos tabúes con respecto a la manera de que sucedió esa pérdida. Los duelos complicados, que son los duelos que se están viendo en esta pandemia,
en esta pandemia, porque son muertes súbitas, son muertes inesperadas de pronto, porque no es igual saber de alguien que tiene una enfermedad terminal y tú dices, bueno, aunque desde mi punto de vista terminales somos todos, porque todos nos vamos a morir, solo que no tenemos no podemos hablar de la muerte con esa naturalidad porque nos vemos como que somos infinitos y definitivamente traemos la muerte aquí, al lado del hombro. Entonces, estas situaciones límites nos confrontan directamente con la muerte, porque lo estamos viendo de cerca. Como dicen, no es igual que te llamen a verla llegar a la muerte. Ya sabes que te puede pasar. Entonces allí no es solo hablar de muerte hasta los niños, educación emocional, porque nosotros somos los únicos seres humanos que sabemos que vamos a morir y no nos preparamos para eso. Y cuando te digo prepararse, es prepararse con una buena vida, si es posible dejar todas las cosas en orden, un testamento, todas esas situaciones que uno las deja como para última hora para que los demás se las resuelvan y no es parte de la vida, es como planificar tu vida, es como planificar la universidad. Voy a estudiar tal carrera, voy a hacer esto, solo que como está ese mito de la muerte, y aquí en México la Santa Muerte, como que es una enemiga. Entonces se trata de mirar la muerte a través de la vida, el saber vivir, el que voy a dejar. Es preferible despedirse agradeciendo que pidiendo perdón o con culpas. Entonces estos duelos en esta pandemia que no se dan con esos rituales que no son de lujo, porque los rituales te ayudan a poder confrontar e ir entendiendo cuando ves el cadáver, cuando lo tocas y es frío, cuando le haces su misa, cuando le haces su rosario, cada quien según sus creencias, obviamente. Cuando le haces todos esos rituales, es como que te estás preparando poco a poco para ir transitando ese duelo desde el principio. Ahorita no se puede dar eso, porque las cenizas, o te entregan las cenizas, o la gente dice, ay, que no me pude despedir de mi familiar. Muchísimas veces sin pandemia tampoco nos podemos despedir de los familiares, solo que ahora, como es algo masivo, algo que nos agarró a todos, porque todos somos vulnerables, porque estaba primero por allá por China y ahora ya llegó aquí, y pensábamos que no nos iba a pasar, igualito que la muerte, que pensábamos que no nos iba a pasar, pero ahí está. Si eso no se trabaja de una manera adecuada, ojo, no quiere decir que todas las personas que estén pasando un duelo tenga que convertirse en un duelo crónico, patológico. El duelo es un proceso natural ante cualquier pérdida. Es normal que tú te sientas triste, que tengas rabia, todo eso, por una pérdida significativa. No solo la muerte, puede ser que se te muera una mascotica y ningún dolor es más fuerte que otro, ni el de la mamá es más fuerte que el papá, es totalmente singular. Cada quien lo vive y lo siente. Un duelo porque me corrieron del trabajo, porque ya no lo tengo, porque ya no tengo un brazo. Vivimos rodeados de pérdida porque la vida es así, un eterno cambio constantemente. Y a eso nos está invitando abruptamente la pandemia, a que tenemos que sacudirnos. A todos nos tocó, cada quien en su ámbito, en su forma, en la personal, en la económica, en la física. De diversas maneras, como seres integrales, nos ha tocado la pandemia. Seguimos, mire, por favor. Eh, Es indudable o inevitable hablar de duelo sin nombrar a una psiquiatra médico que se llama Elizabeth Kübler-Ross. Esta señora suiza fue una pionera en lo que es la tanatología. ¿Por qué? Porque esta señora como médico, ella cuidaba los enfermos con la se me fue. Cuidados paliativos, ¿ok? Entonces ella se dio cuenta que los médicos en líneas generales, con todo respeto si hay aquí algún médico, veían siempre a los pacientes como el enfermo de cáncer,
como el enfermo que tiene meningitis, ya ni siquiera era un nombre. Entonces ella, acostumbrada a trabajar con moribundos, fue investigando e inclusive hacer experimentos científicos en donde ella habló de unas etapas de los duelos. Entonces ella habló de la negación, que es esa etapa del shock, cuando uno dice, no, no lo puedo aceptar, no me está pasando a mí, esto no puede ser, en la negación, en eso que vivimos nosotros de entrada, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. En estos momentos hay algunos autores o algunas personas, investigadores, que difieren de esas etapas, pero no le vamos a quitar la relevancia que tiene porque le dio como un aporte científico y ya más demostrable, pero con las personas enfermas. Es diferente, porque una persona que está enferma puede entrar en una etapa de negociación, dice, ay Diosito, si a mí se me quita este cáncer, pues ahora yo voy a ser un mejor ciudadano, yo voy a ser un mejor padre, yo voy a dejarme de vicios, pero ¿cómo puedes negociar ya cuando una persona está muerta? Entonces, ese tipo de características son las que en este momento pues se llegan a cuestionar. En lo personal, pienso que no son etapas rígidas, que son etapas que de repente hoy puedes vivir muchas etapas, tanto la rabia como la tristeza, que no necesariamente tiene que ser depresión. Te lo digo ahorita, Dieguito, por lo que comentaste. Y te lo puedo decir Jorge España, que él es psicólogo clínico. Yo soy psicólogo, pero en el área educativa. Ellos trabajan, no sé si Jorge de esa corriente, pero sí trabajan con un DSM, que ya no sé por qué número irán, ¿no? En donde hay una serie de características, en donde mínimo 6 meses tienes que cumplir con cada una de las características para poderte diagnosticar como la enfermedad de la depresión. Entonces a lo mejor es que estás pasando por un momento de tristeza, de añoranza, una de esas etapas que es normal, que te pasa a ti, que le pasa a Mire, que me pasa a mí, que le pasa a Pedro, que le pasa hasta al presidente, le pasan. Solo que la gente no, uno no lo puede percibir porque no está dentro de su contexto, dentro de su intimidad. ¿Ok? Seguimos, Mire. Entonces, yo voy a tomar un poquitito de agua mientras pasan la otra diapositiva. Y bueno, lo mejor que yo puedo ofrecer es lo que sale de mí, desde mi propia experiencia. Por ejemplo, en algún momento hacer un diálogo personal con la pandemia. ¿Cómo? Pandemia, ¿qué te trajo aquí? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quiero aprender de ti? Porque no solamente es de enseñar, sino desde el concepto del aprendizaje. ¿Qué cambios voy a tener yo a través o a raíz de esta pandemia? Porque la pandemia no se ha ido, todavía no ha salido la vacuna y tampoco nosotros nos vamos a morir, no sabemos si nos vamos a morir, entonces tenemos que ir como que ir aprendiendo a bailar con la pandemia, hacer como si fuese una bisagra, allí vamos nosotros adaptándonos un poco sin tanta resistencia, porque al principio, como en toda etapa de duelo, es el shock, la resistencia, la negación. Mientras nos mantengamos en esa posición, no vamos a poder avanzar, no vamos a salir de esta zona límite donde estamos, vamos a seguirnos dando como golpes contra la pared, así. Entonces, ¿le has preguntado algo a la pandemia? ¿Qué te trae? ¿Qué te despierta? Seguimos, mire. Habitar tu casa interior. Habitar tu casa interior, no tanto estar allí como está esa gente allí, en esa diapositiva, por decirlo así, que están viendo la tele tranquilitos en su casa. Cuando yo hablo de habitar la casa interior, es conmigo, es acompañarme yo. ¿Cómo me estoy acompañando yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Me estoy soportando, porque a veces uno ni se soporta. ¿Cómo estoy acompañando a los otros?
Por ahí hay un poema que se puso como que muy de moda ahorita con la pandemia, el de cuando, el de la esperanza. ¿Cómo es que dice? Cuando los vientos se acaben, cuando se termine la pandemia. Justo ese poema que se hizo viral, es una invitación a estar contigo. Y cuando estás contigo, buscas qué recursos tengo yo para poder ir avanzando en esta pandemia. De repente, a veces con tanto trabajo, a veces a uno se le olvida los talentos que tiene. Yo conozco mucha gente que se ha puesto a pintar, que se ha puesto a hacer arreglos para vender. Es una forma de sacar de ti mismo, porque si no sacas de ti mismo, ¿cómo vas a poder ofrecerle a los demás un acompañamiento? Seguimos, mire. Contactar con lo valioso a través de los sentidos. Cuando hablamos de los sentidos, como los 5 sentidos que todos tenemos, por ejemplo, con la vista, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Porque a veces estamos mirando todo y estamos totalmente desenfocados, no sabemos realmente qué es lo que queremos. O nos las pasamos puro viendo noticias. ¿Hacia dónde está dirigida nuestros ojos? Porque la vista no solamente es lo que tú ves, sino lo que te resignifica, lo que me trae a mí lo que yo estoy observando. Entonces, te cuestionas, ¿qué estás observando diariamente? ¿Te estás observando a ti? El oído. ¿Desde cuándo no le hablas a alguien, a algún ser querido, a algún amigo, para decirle algo, para decirle un ejemplo? Gracias. De repente te dirán, gracias por qué. Bueno, gracias por existir, gracias por ser mi hijo, gracias por ser mi hermano, gracias por ser una persona significativa en mi vida. El olfato, como con el gusto. ¿Desde cuándo no haces una comida rica que te recuerde la infancia, los olores, los sabores, que te haga sentir que estás vivo, que por algo estás aquí, porque por algo estamos acá, por algo seguimos aquí? Hay mucha gente que ya no está, que ya no está. Nosotros podríamos decirnos por el momento que somos sobrevivientes de esta pandemia y ya es un logro. El mismo hecho de poder estar aquí compartiendo con ustedes es un logro de verdad. Entonces, desde mi modesta experiencia, seguimos, mire, para mí lo más importante es la gratitud. ¿Por qué? Cuando estamos aferrados en lo que es el pasado, en el pasado de que antes era mejor, que podíamos salir, que la empresa iba súper bien, todo eso, lo que necesitamos es que un poco de perdón, no solo de perdón hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Ante el presente, ¿qué podemos hacer ante el presente? Aparte de visitar nuestra casa interior, de ser agradecidos, todo eso. Vivir en el agradecimiento, en lo que tenemos, en que aún estamos aquí y queda mucho por hacer. Y cuando pensemos en el futuro, ¿qué podemos hacer? Confiar, confiar, confiar. Por el momento, bueno, yo termino con estas palabras. Aquí me gustaría leer una frase que aparece acá de Ernest Hemingway que dice: el mundo rompe a todos y después algunos son fuertes en lugares rotos. Esperemos ser nosotros uno de estos. En todo, gracias por tu comentario, Gina. Eh, si hay algo que definitivamente se activa son nuestras emociones. Esas emociones que traemos desde que nacemos, ¿no? El miedo. En estos momentos el miedo, ¿qué hace el miedo? Nosotros siempre vemos el miedo como un enemigo. Y el miedo, más que un enemigo, es como una señal, es como una alerta.
Si lo ves de tu lado, más bien te ayuda, te está diciendo, mira, ten cuidadito con esto, fíjate cómo vas a ir haciendo las cosas, en lugar de verlo como un enemigo, porque si no te paralizas o puedes huir de la situación también, entonces eso no es lo más sano. A veces ese tipo de emociones que uno dice que hay que temerles, no, el miedo es tu aliado, solo que al igual que como con la muerte, hay que ir como danzando, ir buscando la forma de poder ir acoplando, armonizando eso. Que nos sacaron de nuestra zona de confort. Lo único permanente en esta vida es el cambio. Es algo que está como muy cliché, pero es la realidad. Entonces, qué aburrido estar siempre igual. Es una oportunidad. Yo lo veo más bien como bendita pandemia, porque nos está dando oportunidades. Está sacando cosas que de repente ni te imaginabas retomar. Ayer estaba conversando con una persona, el señor que me estaba arreglando el cabello, y me dice que en esta pandemia pues hizo su poema, un sueño que él tenía hacer, que quería hacer. Y se atrevió. ¿Por qué? Porque tuvo espacio para él, quiere editar su libro. Busca dentro de ti, de tu casa interior, qué tengo, qué puedo ofrecer. No ser tan duro con uno mismo, porque a veces uno mismo pues se da esos látigos, se expresa de uno mismo, así no lo diga, con el pensamiento de manera muy negativa. eh, Esos pensamientos como que recurrentes, que en lugar de sacarte a flote, más bien te van hundiendo. Bueno, mire, entonces, de verdad que me encantaría seguir conversando con ustedes. Eh, Cada quien tiene sus cositas que hacer. Me encantó. Bueno, me estoy estrenando aquí, de verdad que es primera vez que yo hago este tipo de presentaciones en estos medios que nos toca, pues, porque se habla mucho de reinventarse, de adaptarse. A veces hay que ir danzando también y acomodándose a los tiempos, no te puedes quedar. Entonces, por eso estamos aquí. Y bueno, y le agradezco muchísimo a Mire, a Jorge y a ustedes que se tomaron su tiempo para compartir conmigo. Muchísimas gracias. Claro, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y gracias por su tiempo, por su presencia. Gracias a, bueno, todos son conocidos el día de hoy. Y pues gracias también por compartir en este viaje llamado vida, porque todos han dejado un poquito de su parte, de su corazón aquí en Talanton. Y eso también se los agradecemos muchísimo. Y bueno, pues los invitamos también a que sigan participando en esta iniciativa que, como les comentaba al principio, es Coaching Effectus. Bueno, esta iniciativa que vamos a tener los miércoles 1 y 3 de cada mes en el horario de 6 a 8. Vamos a tener diferentes temas. En este caso, bueno, pues estuvimos con Sandra, que era un tema pues importante por la situación que estamos viviendo y que, bueno, pues como nos decía ella en la presentación, pues no solamente han sido pérdidas de salud o pérdidas de familiares, ¿no? Sino todas las pérdidas que hemos estado afrontando con esta pandemia y pues el ser, allegarnos de las herramientas que nos permitan salir adelante, ¿no? Y bueno, la siguiente va a ser el día miércoles 21 de octubre. Ahí vamos a tener un tema impartido por Israel Briz, que va a hablar acerca de ventas y liderazgo en la nueva era. Entonces, los vamos a hacer llegar la información a sus correos electrónicos para que se puedan registrar. Va a ser un link diferente al que tenemos el día de hoy para que estén atentos a sus correos y en verdad esperamos contar con su presencia para poder formar nuestro clan, es decir, nuestra comunidad de líderes de alto nivel.
Sandra, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo, por tu presencia, que siempre ha sido un placer, sobre todo que me encanta la sonrisa que siempre nos das. Y bueno, la presentación, si alguien gusta, le compartimos los datos de Sandra, también con mucho gusto. ¿Vale? Y bueno, pues sin más, les agradezco muchísimo su tiempo, su presencia y estamos en contacto para el próximo viernes. Y también, pues para comentarles que las personas que lleguen a estar interesadas, Inita Vega, por ahí, que nos ha estado con nosotros en nuestro posgrado en coaching de negocios, pues también vamos a abrir próximamente una nueva generación. Muchísimas gracias y que pasen una buena noche. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias, adiós, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias igual. Bye.